Bueno, hablemos de Navidad. Bueno, no es exactamente Navidad. ¿Cuántos se ha sentido como un adorno? Ninguno, qué bueno. Pero a veces, no sé cuándo ustedes, la mamá le dijo, es que ustedes creen que soy un adorno en esta casa. ¿Alguien dijo eso? ¿O alguna mamá ha dicho eso? No, aquí ninguna ha dicho eso. O de pronto alguien dice, no, es que el marido de esa mujer es como un adorno. ¿Has escuchado también eso? Los comentarios por ahí en las salas de belleza. No, es que ese hombre parece un adorno. No hace nada, ¿cierto? Ahora, ¿qué hace un adorno? ¿Qué hace un adorno? Adornar. ¿Cierto? ¿Qué más hace un adorno? Decorar, pero es lo adornar, decorar, embellecer, quizás es como lo mismo, ¿o no? Pero más allá de eso, ¿qué hace un adorno? Quizás perdón. Esto es lo que dicen, a veces estorban, sí señora. A veces que uno dice, ese estorbo, este adorno, ¿no? Algunos adornos de pronto generan cierta emoción porque alguien nos lo regaló, porque lo compramos en algún lugar que nos trae un recuerdo, los que traen esos souvenirs de los viajes, ¿cierto? Un adorno tan bonito, pero como dicen el maestro, esos adornos hay estorbo aquí, ¿no? Eso, vea, para que no se empolve muy bien, está, pero muy bien, Cristina, así. A veces se empolvan, que lo que hacen es estorbo, ¿no? Y hoy en día, en esta época, así que estamos, ahorita Luis me hacía ver los adornos que hay aquí en el centro comercial. Esos son unos adornotes que cualquiera de nosotros cabría ahí, ¿no? Porque este es el tiempo donde las tiendas, los almacenes de adornos de Navidad hacen su agosto. Porque todo el mundo quiere adornar, ¿no? Adornos ponemos porque queremos que se vea bonito todo, la casa, los centros comerciales, ¿no? Pero como también te decía, bueno, lo único productivo que hace un adorno es adornar, embellecer, decorar y estorbo, ¿cierto? Es más o menos lo que hace. Más allá de eso, y como digo, algunas emociones, algunos dirán, bueno, un adorno puede ser una inversión, ¿no? Hay adornos muy costosos que uno dice, de este barato esto lo vendo y mejor dicho yo escucho señoras que dicen, no, es que yo invierto en oro y tienen unos adornos, unos aretes y cuando si me hace falta lo vendo y eso es carísimo. Yo no he conocido la primera que venda eso para comprar mercado, les digo honestamente. Pero bueno, eso es lo que dice la gente, ¿no? Pero como les decía ahora también, muchas veces algunos dicen o nos dicen que nos comportamos como un adorno. No sirve para nada, ¿cierto? No hace nada, dice Cristina. Con frecuencia hemos escuchado, ¿no? Esa persona, ¿perdón? Y estorbo, ¿no? Esa persona es solo un adorno, ¿cierto? Es como el llavero, ¿no? Como la mascota de no sé quién, algo así, ¿no? Y algunos les dicen eso, pero otros también se comportan como adornos. Es algo así, ¿no? Estoy aquí, solamente no me tengan en cuenta, yo aquí soy un estorbo, solamente uno más. Y llegan a sentirse como adornos. Simplemente eso, ¿no? No los toman en cuenta, los ignoran y como todos los adornos llegan a ser parte del paisaje. Que como dicen hace de estorbo. Como decía, no sé cuántos de nosotros en algún momento nos hemos llegado a considerar como yo parezco un adorno, me hacen sentir como un adorno, ¿no? Que lo único que hago es adornar el paisaje o ser ignorado o hacer estorbo. Entonces nos preguntamos nosotros a través de esto es si en la vida cristiana, nosotros como cristianos, podemos llegar a ser como adornos o por ejemplo, o como plantas ornamentales. No sé cuánto les gustan las plantas ornamentales, ¿cierto? ¿Qué produce una planta ornamental? Polvo. ¿Qué más produce? Algunas producen flores, ¿no? Pero ¿qué más produce? Oxígeno, quizás, ¿cierto? Sí. ¿Cómo dice por allá? Las ornamentales, ¿no? Y algunos son como plantas ornamentales. Algunos cristianos podemos llegar a caer en ser como plantas ornamentales. Muy bellas, pero que no producen nada. Aunque bueno, María Isabel le salvó la vida a las plantas ornamentales, que también producen oxígeno, muy bien, ¿cierto? Pero algunas como que no producen tanto, ¿no? Hoy quiero que reflexionemos sobre por qué llegamos a ser como plantas ornamentales nosotros. Y lo más bonito es lo que Jesús piensa hacer al respecto de eso, que es muy chévere. En el Evangelio según San Lucas, seguimos ahí en Lucas, en el capítulo 13,
Hay un pasaje que seguramente ustedes han leído como yo muchas veces y que uno dice, es como tan raro este pasaje, pero es muy interesante. Lucas, capítulo 13, leemos en la Nueva Versión Internacional, dice así. En aquella ocasión, está hablando de Jesús, en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Otra versión dice, vinieron y le contaron a Jesús cómo Pilatos había mezclado la sangre de unos galileos con los sacrificios. Decía una cosa, un cuadro, pero bien impactante. Jesús le respondió, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Y Jesús añade, si ustedes me vienen a contar esto, yo les pongo otro tema. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Había acabado de ocurrir dos cosas. Pilatos no dice por qué, pero asesinó a unos galileos al frente del templo que iban a celebrar sacrificios. Y había ocurrido en otro lugar, cerca del estanque de Siloé, que una torre se cayó y mató a 18 personas. Y Jesús entonces les pregunta, ¿ustedes creen que esos 18 eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿Sí vieron? En los dos eventos Jesús les dice, ¿ustedes creen que eso que pasó fue por el pecado de alguien, porque se lo merecían? Les digo que no, dice Jesús. Porque de la misma manera, todos ustedes que me están escuchando, dice el Señor, perecerán a menos que se arrepientan. Bien raro eso, ¿no? Y si era raro eso, aquí sí que termina con complicar la cosa, dice. Entonces Jesús les dijo, les quiero contar una parábola. Quiero contarles una historia. Dice, uy, ¿qué nos va a aclarar acerca de estos? Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Córtala. Eso es estorbo. Esa higuera piensa que es una planta ornamental. ¿Y qué hay que hacerla? Como no es planta ornamental, es córtela. Eso ahí no hay sin misericordia, ¿no? Córtela, le dice el Señor al viñador. ¿Para qué? ¿Para qué ocupa terreno? Como alguien decía, esa higuera en este viñedo hace ese estorbo, ¿cierto? No hace nada, córtela. Pero miren este versículo tan bonito que dice el versículo 8 y 9. Señor, le contestó el viñador, déjala todavía un año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtala. Es una cosa, vas a ver, lindísima esto. Oremos. Señor, gracias por tu palabra esta mañana, por permitirnos estar aquí, los que están en casa, Señor, para escuchar lo que tú tienes para nosotros, Padre. Te damos gracias por bendecirnos, abre nuestros corazones, nuestras mentes y háblanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes leen alrededor del texto, antes y después, van a encontrar que Jesús viene hablándole a una multitud que lo escucha de muchos temas y va camino a Jerusalén, donde le espera la cruz. Ya es lo último, él va para allá. Y en el camino sucede esto, está enseñándole a la gente y por eso él aprovecha las circunstancias y por medio de parábolas, que son ilustraciones, les enseña y aprovecha para predicar el evangelio. Eso fue lo que Jesús hizo en este evento. Aquí viene, como digo, enseñándoles sobre todo sobre la necesidad de reconciliarse con el adversario, dice. Si usted lee en el capítulo 12, finalizando, habla de eso, ¿no? Ustedes vayan y antes de ir a denunciar al alguacil, no sé qué, arréglense pronto con su adversario, y les está enseñando acerca de eso. Y en ese preciso momento aparecen unos desconocidos, no dice quiénes son, con la intención de contarle lo que acababa de pasar y que había pasado con Pilato.
que había matado a unos galileos que habían sido asesinados por él. No sé qué buscaban ellos. Quizás de pronto ahorita vamos a imaginarnos un poquito, pero vienen y le cuentan eso. Y luego Jesús le dice, yo les cuento esta historia. Y él les cuenta lo que sucedió con los 18 hombres que fueron aplastados por la torre del estanque de Siloé. Quizás esperaban escuchar qué opinaba Jesús al respecto de lo que había hecho Pilato. Y sobre todo, él lo dice ahí, porque los judíos estaban acostumbrados a que si algo ocurría, buscaban culpables. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién fue el culpable? Seguramente se lo merecían porque algún pecado habían cometido. Seguramente diría eso, ¿no? Y quizás esperaban de Jesús saber qué pensaba él, ¿no? Sí, esta gente lo merecía. ¿Qué opinaba Jesús? Esto tiene que ver con una situación política que están viviendo. Un gobernante sanguinario como Pilato, un hombre malo, un tirano como los que hoy en día dicen que hay, hace eso, entonces, ¿qué dirían ellos, no? ¿Qué era lo que diría el Señor en cuanto a los romanos? Pero Jesús aprovecha para enseñarles sobre la necesidad de arrepentirse. Dice, si ustedes no se arrepienten, créanme que así como murieron los que mató Pilato, o los 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé, van a morir también. Mejor antes de nada, arrepiéntanse ustedes porque la muerte nos puede llegar en cualquier momento. Y usa la parábola de la higuera estéril como una ilustración. Veamos dos cosas esenciales del texto. Primero, Jesús les dice, ustedes tienen que arrepentirse. Como diría el mismo Jesús en otro, ustedes tienen que ser frutos de arrepentimiento. Eso es lo que dice, hagan frutos de arrepentimiento. ¿Saben esto? Que la verdad, esto que sucede antes de la parábola, cuando vienen a contarle a Jesús esto, es como, piensen ustedes que eso hubiera pasado hoy en día. Los noticieros, ¿cómo hubieran dicho? El tirano Pilato, los noticias, ¿no? El tirano Pilato acaba de asesinar, ¿cierto? ¿Qué dirán derechos humanos? ¿Cierto? Y tú que estás hablando de muchas cosas, Jesús, ¿qué opinas? ¿No? Y le preguntan a todo el mundo, ¿qué opina usted sobre esto? ¿No? Como preguntan, ¿qué opina sobre el que asesinó a la hija en Jamundí de hechos duros, ¿no? ¿Qué opina usted? ¿Cómo le parece eso de aquello? Y toda la gente va a opinar, ¿no? Y opinan todos, no, es que la maldad, es que está, mejor dicho, descontrolado, todos somos malos, todos, bueno, somos malos, no, es que hay unos malos que hacen daño y todo esto. Imagínense qué hubiera pasado si Jesús dice, bueno, y hay una torre de Siloé que se cayó y mató a 18. Hoy en día, ¿qué hubiera pasado? No, hay que investigar quiénes eran los constructores. Algo malo hicieron. Porque un culpable tiene que haber, alguien que pague por eso. Y hay que hacer justicia. Y los noticieros se darían gusto con noticias como estas, por lo menos por una semana, averiguando a ver quién fue el constructor, qué fue lo que falló, qué fue lo que pasó. ¿Por qué los 18 pasaban por ahí? ¿Alguien los incitó a pasar por ahí? ¿Alguien les tendió una trampa? O como en este caso, le pregunté a Jesús, Señor, ¿y no sería que ellos lo merecían porque eran pecadores? Una cantidad de cosas, ¿no? Podría surgir ahí, ¿no? ¿Quién fue el responsable? Asumamos responsabilidades, culpables, ¿no? ¿Quiénes son los culpables o los responsables de semejantes hechos tan trágicos? Hay que buscar responsables. Pilato, pero a Pilato, ¿quién le dice algo? Porque mató a otros, nadie le puede decir nada porque es el tirano, es el dictador y no, por favor. Bueno, pero los que construyeron la torre, por lo menos habrá que paguen. Que paguen porque algo les falló. Pusieron mal los cimientos, lo que sea, ¿no? Y ellos vienen y le cuentan a Jesús lo que hizo Pilato y Jesús entonces aprovecha para hablarles de esto, ¿no? Pero como Jesús conoce las intenciones de los corazones, les hace ver que esa desgracia que pasó con Pilato, como la de la torre de Siloé, no era porque las víctimas fueran pecadores. Otra vez, porque alguno puede pensar, no, es que Jesús se lo merecía. Esos 18, algún pecado tenían. Y esos que mató Pilato, seguramente, ¿no? Algún pecado. Tal vez pensaban que si se hubieran arrepentido a tiempo, no les hubiera pasado esas tragedias, como pasa a algunas personas, dicen, no, salen de la casa y de pronto cae una matera y cayó ahí y dicen, uy, me salvé, se da cuenta por haber peleado con mi mujer esta mañana, toca salir bien y arrepentido porque algo me puede pasar, ¿no? Eso es parte de lo que a veces manejamos, ¿no? Pero si ustedes notan, esta gente tiene una intención de enfocarse quién fue el responsable de la muerte de estos, tanto de los que asesinó Pilato o de los 18. Y Jesús les dice, porque algunos dirán, no, Pilato es malo, los constructores son malos,
algún malo tiene que haber, o los que murieron eran malos, porque tenían algún pecado. Y Jesús les dice, ustedes no se enfoquen en la maldad de ellos, ustedes tienen que arrepentirse ustedes. Lo que ustedes tienen que hacer es arrepentirse ustedes y no enfocarse en el resto, no. Jesús les dice que no se preocupen o no se ocupen por quién es el culpable de eso, como hoy en día nos sucede en todas las noticias, sino que se preocupen por ellos mismos, cada uno por su arrepentimiento, ya que en cualquier momento la muerte los puede encontrar, como le pasó a los 18 de Siloé o como le pasó a aquellos que mató Pilato. La culpa de esas muertes, dice Jesús, no fue ni de los malos constructores y menos de las víctimas que fueron pecadores. Como les decía, los judíos interpretaban mucho así, ¿no? Buscando culpables como hoy en día. ¿Quién fue el culpable? ¿Quién es el culpable de que abusó de ese niño? ¿No? Y ese hombre que es un degenerado. Bueno, tantas cosas que uno escucha hoy en las noticias, ¿no? Y hay que con todo el peso de la ley, ¿no? Porque esa maldad toca corregirla, ¿no? Por eso, Él más bien les invita a arrepentirse a cada uno. Cada uno piense en su arrepentimiento personal y en su conversión por una sencilla razón. Porque ellos están planteando lo de la muerte de estos por Pilato y Él está planteando lo de la muerte de los 18, sobre todo porque esperan una solución al problema de la maldad humana. ¿Qué hacemos nosotros hoy en día con el problema de la maldad humana? Que le caigan a los corruptos, que enjuicien a los violentos. Bueno, hay una cantidad de cosas, ¿no? Hay que hacerlo y hacer con todos ellos. Y Jesús les dice, primero, antes que nada, ustedes tienen cada uno que arrepentirse. No se enfoquen en eso, enfóquense en ustedes. Nosotros, como ellos, nos enfocamos en aquellos como Pilato que se lavan las manos y no asumen su responsabilidad. Entonces nosotros perdemos el enfoque porque caemos en el juego de ellos y, como dice Jesús, debemos preocuparnos por hacer lo que nos corresponde a nosotros. Nos enfocamos en el político corrupto, en los violentos, en los que hacen mal, en los que son más malos que nosotros. No, es que esos son más malos que nosotros y hay que hacer con ellos todo, ¿no? Nos enfocamos y caemos nosotros en eso, ¿no? Creemos que las desgracias que vivimos hoy en día son consecuencia de que esos malos hagan cosas malas, ¿no? El problema de la maldad humana es ¿de quién? De Pilato y de los que construyeron mal la torre. O de los que estaban ahí porque se lo merecían, ¿cierto? Algún culpable de la maldad tenía que haber, ¿no? Muchos, y aquí quiero que pensemos en esto, ¿no? Muchos de nosotros como cristianos, que leyendo este texto tenemos que cambiar el chip, les digo. Seguimos creyendo que el problema de la maldad humana se soluciona cuando castiguen a los culpables, cuando desenmascaren a los corruptos, cuando nos liberemos de esa escoria. Pero Jesús nos enseña, como a ellos, que mientras nosotros mismos, tú y yo, quienes lo conocemos a Él, no hagamos nuestra parte, que es arrepentirnos y dar frutos, no hay esperanza para la maldad del ser humano. No hay esperanza. A mí me impactó mucho este pasaje, lo he leído muchas veces, pero nunca había visto esto, ¿no? Porque lo que sucede al comienzo con lo de Pilato y con lo de la Torre de Siloé es literal lo que sucede hoy en día, ¿no? ¿De quién es la culpa? De todo el mundo, del presidente, del gobierno, y el presidente mira para atrás, no, ese fue el de atrás, ese no fui yo, ¿cierto? Y todo el mundo le echa la culpa a todos, y puede ser que sean culpables, pero tú y yo que conocemos al Señor y que leemos en la Escritura tenemos que recordar que Él dice, ustedes que me conocen a mí, creen que la solución para el problema del ser humano es enfocarnos en castigarlos a ellos. El Señor dirá, yo quiero decirles que lo más importante es que ustedes comiencen por arrepentirse ustedes, dice el Señor. Siempre esperamos o creemos que todo va a mejorar cuando cambiemos al corrupto, al presidente, lo que sea, ¿no? No estoy diciendo con eso que, pues, qué chévere que sigan siendo robando, no. Que ahí nos dicen, no, tranquilo, qué bueno que Pilato mató a eso. Jesús sabía que él iba a pasar lo mismo con este Pilato, como ya sucede, ustedes saben y conocemos nosotros, ¿no?
Estos días hablando con mi esposa, que hablamos mucho a propósito, ella me decía, esto nosotros lo vimos a diario en la consejería matrimonial, me decía ella. Ella dijo, yo escuché algo de alguien que decía que le parecía increíble y algo como rarísimo de por qué las parejas, lo primero que hacen o que buscan hacer después de casarse, ahí vienen qué es, querer cambiar al otro. Porque es que si él cambia, vamos a ser felices. Pero es que si ella cambia, vamos a ser felices. No me diga que usted se casó con esa persona pensando que tiene que cambiar para que usted sea feliz. Y he escuchado a alguien que dijo eso, ¿no? Increíble que las parejas, lo primero que hacen, lo primero, después de casarse, es buscar que el otro cambie para que sea feliz. No levante la mano porque no lo estoy diciendo, pero seguramente ustedes lo han escuchado también, seguramente. Porque el culpable de mis problemas, ¿quién es? El culpable de mi infelicidad, ¿quién es? Ella, ¿cierto? Porque es que si ella fuera esto o aquello, les cuento, yo hago un ejercicio con las parejas y últimamente me ha tocado hacerlo con parejas que ya están viviendo juntos y todo eso. Un ejercicio que les digo es, bueno, comienzo con eso, le digo, una listica, escriba cómo es usted y cómo es ella, o cómo es ella y cómo es usted. Y es algunos se van en, es responsable, ella es hermosa, él es, y algunos de algún pecadillo tienen, sí, es un poquito desordenada, es un poquitico celosa, es un poquitico tacañón, no sé qué, bueno, listos. Y llega un punto donde digo, bueno, usted ha identificado estas, digámoslo, errores, defectos o cuestiones que le pueden causar problemas en su matrimonio. ¿Qué va a hacer usted con eso? Usted conoce a esa persona y la ha identificado que tiene todas estas virtudes, pero todos estos defectos. ¿Qué va a hacer usted con eso? Si usted me dice que lo que usted espera es que lo cambie, no se case con esa persona. No se case con esa persona, porque déjeme decirle que lo más seguro es que esa persona va a seguir siendo igual y déjeme decirle, y tiende a empeorar. Si usted ha identificado a esa persona y la conoce, usted va a asumir. Ahora, yo no digo que Dios no pueda hacer milagros, y si usted quiere yo le ayudo a orar para que Dios haga milagros y le cambie eso. Pero déjeme decirle que esa persona que usted le identificó esas taras, esos defectos, todas esas cosas, como lo quiera llamar, lo más seguro, créamelo, lo más seguro es que va a ser igual, no va a cambiar. Y lo que yo espero es que me diga, listo, ya que reconozco eso, yo lo voy a asumir y voy a vivir con esa persona así. Ah, bueno. Porque usted se casa esperando que cambie o queriendo cambiar usted, grave, eso no va a funcionar. No va a funcionar. Porque siempre queremos buscar culpables, como en este caso, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Pilato? ¿Los constructores de la torre? ¿O los que murieron porque eran pecadores? No. Mientras sigamos pensando que el problema de la maldad humana son los otros, nosotros no vamos a llevar fruto, como sucedió con la higuera, que es la otra parte extraña de la historia, ¿no? ¿Por qué no damos fruto? ¿Por qué la higuera no da fruto? ¿Y por qué Jesús puso ese ejemplo ahí? Porque sencillamente nos enfocamos en que el otro es el culpable. ¿Sí es claro para ustedes eso? Eso es lo que el texto, que Dios, un texto hasta extraño, ¿no? Mientras sigamos pensando de esa manera, que los otros son los culpables y que mientras no cambien eso, seguiremos en este mundo tan malo como la higuera estéril. Esperaremos a que otros den fruto, nos enfocamos en ellos y nos olvidamos que los que estamos llamados a dar fruto, ¿quiénes somos? Nosotros. Que ahí viene la segunda parte, que es esto, ¿no? Haciendo como eco al libro de este señor Salazar, que fue alcalde de Medellín, que escribió el libro de No nacimos para semilla, nosotros no nacimos para adornar, nosotros no nacimos para hacer adorno, nosotros nacimos para dar fruto. Eso lo hemos venido hablando durante todo este año, ¿no? Para dar fruto. Porque si tú no das fruto, en el mejor de los casos, vas a ser una planta ornamental, pero te puedes convertir en maleza que haces estorbo. Y esa es la parábola que el Señor enseña aquí. Para ilustrar su predicación, el Señor les enseña esta parábola de la higuera estéril.
Una planta que, como todas aquellas que no producen fruto, se convierten en puro ornamento, ¿no? Qué lindas las plantas ornamentales, qué bueno. ¿Pero qué producen? Bueno, aire otra vez. Pero eso es polvo, decía por allá Patricia. Pero la higuera no es una planta ornamental. Ese no es su destino. Si la higuera no da fruto, ¿el destino cuál es? Que la corten. No hay otra opción para esa planta. Tienen que cortarla. Si ustedes tienen su Biblia, no, inmediatamente antesitos, en el capítulo 12 de Lucas, Jesús le ha dicho a ellos que deben ser capaces, le dice, ustedes son capaces de saber cuándo va a llover y cuándo no va a llover, les dice el Señor. Saben ustedes identificar el clima, le dice el Señor, pero no son capaces de distinguir los tiempos presentes, y me gustó eso. Y dice el versículo 57 del capítulo 12, ¿por qué no pueden decidir ustedes por ustedes mismos lo que es correcto? ¿Por qué no pueden decidir lo que es bueno y es malo? No son capaces. Son capaces de predecir la lluvia o el viento, pero no son capaces de hacer lo correcto. La higuera, como cualquier planta, no da fruto por cuestiones climáticas, o mucho verano o mucho invierno. Eso puede producir que no dé fruto una planta que tiene que dar fruto. Pero también porque quizás no fue polinizada por las avispas. Dice que la higuera tiene una flor muy chiquita. Algunos decían que no tenía flor, hasta que un botánico la identificó y que la flor es tan pequeñita que no se puede ver. ¿Y cómo se poliniza? Unas avispas vienen y entran por la flor chiquitica, chiquitica, ellas traen el polen en sus patas y la fertilizan. Pero a veces no sucede eso. Y la higuera entonces crece frondosa verde, pero no hay fruto. Es una higuera estéril. Y una planta que no da fruto en medio de... Me llamó la atención. Esa es una higuera plantada en medio de un viñedo. Curioso eso, ¿no? Una planta, porque pareciera que la planta dominante o el que está ahí es el viñedo. Y una higuera que está ahí, que no produce nada, ¿qué produce? Estorbo. Y no solamente eso, es una planta que se está absorbiendo los nutrientes para el viñedo. Las sales, los abonos, y para producir ¿qué? Nada. Absolutamente nada. Está ocupando espacio, no da fruto, no da nada productivo. Además de que se convierte en una planta parásita porque se roba los nutrientes de otra, absorbe los nutrientes de la otra, que pueden aprovechar las otras plantas productivas, siempre recibiendo y recibiendo, pero no es capaz de dar nada. Ahí es donde uno entiende qué es lo que pasa con el que no da fruto. Reciba y reciba, y se convierte ¿qué? En adornos. Y ustedes ya dijeron, ¿para qué sirve el adorno? ¿Para qué? Para adornar, para hacer estorbo, para producir polvo. ¿Qué más dijeron por ahí? ¿Para guardar qué? Guardarlos en una caja. Bueno, eso les va bien. Aquí dice el Señor, córtenla. Eso dice misericordia, ¿no? De la misma manera, a estos que seguramente están muchos discípulos de Jesús ahí, los cristianos, los discípulos de Jesús, le dice, ustedes no son árboles ornamentales. Ustedes no fueron creados para adornar. Hemos sido sembrados para fructificar. Y ustedes ya han escuchado Juan 15, ¿no? El Señor dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, y los he puesto para que lleven fruto, un fruto que permanezca. Y bueno, eso lo hemos estudiado ya. Para eso fuimos plantados, para dar fruto, no para adornar. Y cuando nos mostramos improductivos, cuando no damos fruto, eso es muy curioso. Estamos agotando la paciencia del Señor que nos plantó. Y obviamente, aquí la paciencia es la del Señor, que dice, esa planta que no produce nada, córtela. Sin embargo, y esto fue yo les digo, a veces cuando yo estoy escribiendo esto, me quebranto, la verdad. Esto me quebrantó. Pensar que hay alguien que aunque yo no dé fruto, diga, no lo corten. Yo me encargo de él. Déjenme cuidarlo un año más para que dé fruto. Eso es mucha gracia, Argentina. Cuando lo único que merezco es que me corten, me seque y me echen al fuego, alguien diga, dele otra oportunidad. Un año, déjenmelo a mí, por favor. Si eso no es gracia. Tenemos a alguien
que como la higuera tenemos un viñador, un intercesor, que pide para que nos den otra oportunidad. Cuando le hablan a Jesús de la muerte de los Galileos, y Él les habla de la muerte de los 18 que murieron por la torre de Siloé, Él les está haciendo ver la fragilidad de la vida humana, que les dice, ustedes también tienen que arrepentirse, porque en cualquier momento la muerte los alcanza. Los exhorta a no perder el tiempo buscando culpables por lo que sucede en el mundo. ¿Quién es el culpable? El presidente, los políticos, los senadores, los malos. ¿Quién es el culpable? El Señor le dice, ustedes cada uno asuma su responsabilidad, arrepiéntase y fructifique. Si usted quiere saber cuál es la solución para el problema de la humanidad, no es cambiar de presidente, no es echar a la cárcel a los corruptos, no es echar a la cárcel a los violentos, no. La solución para el problema de la maldad humana es que tú y yo empecemos a dar fruto, a arrepentirnos y a dar fruto. Porque nosotros seguimos poniendo, ¿no? Diciendo, sí, es que mire, el innombrable, él no sé quién, él no sé qué, ese es el culpable de mis desgracias. Perdón que lo diga con vehemencia y con seguridad. Si usted ha leído esta historia, usted tiene que dejar de ver la vida así. Y dejar de decir que el culpable es fulano y sutano. El Señor dice, usted no se preocupe por eso. Usted tiene que preocuparse es porque usted dé fruto. Antes de poner y replicar cosas para que el culpable sea otro, pregúntese si usted se está llevando fruto. Porque si usted no está llevando fruto, lo más seguro es que lo van a cortar. ¿Cierto? Aquí la única culpable es la higuera, que no ha dado fruto. Aquí los únicos culpables somos nosotros, que no estamos dando el fruto esperado, seguramente si somos como la higuera. Asimismo, el pecado más grave es pasarse la vida dando excusas, mirando a los demás, echándole la culpa de la maldad a otros, poniendo peros, aplazando las decisiones que debemos tomar. Y claro, perdonen, ustedes deben saber de qué fruto estamos hablando. Es mucho fruto, pero empezamos por el carácter, que es el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Si alguien quiere saber, bueno, ¿qué tanto? Y nosotros comenzamos este año diciendo, vamos a fructificar. Y usted dirá, pero ¿cuánto habré fructificado yo? ¿Será que sí? ¿Y será que en eso del fruto del Espíritu Santo habré, en estos 10 meses que llevamos del año, desde 11 que llevamos, habré fructificado? Una manera sencilla. Mi carácter sí se ha vuelto lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, dominio propio. Sí habré, es una muestra de saber qué tanto fructificamos nosotros. Y hay otros más, pero ese es el más sencillo. Y si usted se ha arriesgado, pregúntele a alguien que le conoce, a su esposa, si es el caso, a su esposa. Dime, ¿yo sigo siendo del mismo carácter de que comienzo del año? Es un riesgo, ¿no? Porque puede que le diga, sí, has vuelto más tranquilo, ¿cierto? Tienes más fe, más dominio propio. O si no, que le diga, de eso no hablemos, ¿cierto? Pero esa es la idea del carácter que debemos haber dado, del fruto que debemos haber dado. Esa es, esencialmente es esa. El plan que tiene el viñador consiste en hacer que la higuera produzca fruto. Él dice, no la corten. Yo no sé si el viñador hasta cariño le habría tomado a esa planta. Es tan bonita esa planta. No da fruto, pero es tan bonita. Produce mucho oxígeno, ¿cierto? ¿Para qué la vamos a cortar? Déjenmela a mí, déjenmela en mis manos, que yo me encargo de hacer que dé fruto. Intercede por ella para que no la corten. Se compromete a cuidarla y se compromete a abonarla. No dice el texto, pero yo me imagino que él dirá, podémonos un poquito a ver si de pronto saca ramas y esa poda puede doler, ¿no? Pero seguramente podará esa viña, esa higuera. Cuidar así una higuera no era lo acostumbrado, leía por ahí. Simplemente se cortaba porque no hubo nada en ella. Pero no era que la abonaran como hoy en día, quizás como que las dejaban crecer silvestres. Pero por eso el viñador dice, yo voy a hacer algo que nadie hace por una planta así, algo que no era común.
Él intentará por todos los medios a su alcance hacer que esa higuera estéril dé fruto. El viñador no dará por perdida a esa higuera improductiva. Él hará que sea productiva. Y yo quiero que pienses en tu vida. Estamos llegando a un momento de evaluar cosas del año, ¿no? Nos propusimos este año empezar a ver que fructificáramos de muchas maneras. Les acabo de hablar de uno del carácter. Y puede ser que tú te encuentres y digas, yo como que soy como esa higuera. No he dado fruto. Lo único que merezco es que me corten. Pero tú sabes la buena noticia. Está el viñador dispuesto a hacer que tú lleves fruto. Ese viñador es el que dice, no la corten, démosle otra oportunidad. Quizás ahorita tenemos que orar es para que el Señor, digámosle, Señor, yo quiero que tú me ayudes para que yo lleve el fruto que tú esperas que yo lleve. Les digo que me pareció que nada más pertinente que una enseñanza como esta de este texto. En tiempos tan convulsionados políticamente como los nuestros, en los que vivimos y nosotros, los que debemos dar fruto, seguimos creyendo que la solución para el problema de la maldad humana simplemente es en juzgar a los culpables, encarcelar a los malos y a los violentos, y esto se va a solucionar. Pero Jesús nos aterriza al decirnos que nuestra responsabilidad no es eso, no es buscar culpables, sino enfocarnos en la maldad, ni enfocarnos en la maldad de otros, sino nuestra propia maldad, en arrepentirnos y llevar fruto. Nuestra responsabilidad no está en enfocarnos en otros, esperando que ellos cambien y se arrepientan para que la situación mejore, nuestro matrimonio mejore. Nuestra responsabilidad como los discípulos es llevar fruto que Él espera. Para eso nos puso Él, ¿no? Para eso nos plantó. Y si no estamos llevando fruto, somos solo plantas ornamentales. Solo somos árboles, como árboles de Navidad. Imagínese usted que sea como un árbol de Navidad. Muy bonitos y adornados, pero que en algún momento del año hacen estorbo, se llenan de polvo, improductivos. Y cuando sucede eso, nuestro único destino, ¿cuál es? Cortarlos, porque hacen estorbo. Pero la buena y gran noticia es que ahí está el viñador. Pero digo, uno puede ser cuando lee esto, no, Señor, yo no he dado fruto este año. Triste. Pero ese viñador no nos ha dado por perdido. Y eso lo hemos hablado muchas veces. ¿Por qué el viñador? ¿Por qué Jesús seguirá creyendo que yo puedo dar fruto? Por una sencilla razón. Porque lo que Él pagó por ti y por mí no fue cualquier cosa, como vamos a celebrar ahora. Él pagó con su sangre. Y Él hará lo que sea para impedir que tú y yo seamos cortados porque somos improductivos. Él hará lo que sea. Pensaba, no sé si Jesús estaría dispuesto a volver a morir por mí. Claro, uno diría, no, si ya, bueno, o sea, lo que hizo ya no fue suficiente. Pero Él va a hacer lo que sea para que nosotros llevemos el fruto que Él espera. Esa es la buena noticia. Ese viñador es uno que nos dará otra oportunidad, que intercede por nosotros para que no nos corten. Uno que sabe que si nos cuida, sacará fruto de nosotros, de donde no haya, lo sacará. Y Él se compromete a cavar a nuestro alrededor, a abonarnos, a regarnos, a podarnos por un tiempo hasta que demos el fruto esperado. Tenemos un viñador que se compromete a que por todo lo que Él haga, noten esto que es muy interesante, daremos fruto. Vamos a dar fruto no por nosotros, sino por todo lo que Él ya hizo, daremos fruto. No por nosotros. Él nos abonará, nos cuidará, nos regará, nos podará, lo que sea, hasta que finalmente llevaremos fruto.
El viñador hará lo que se comprometió. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuál es? Enfoquémonos en Él y no en otros. No nos enfoquemos en los otros, ni en Pilato, ni en los que murieron, ni en los que construyeron mal la torre. Nosotros no podemos enfocarnos en eso. Enfócate en el viñador, que Él quiere que tú te enfoques en Él. No podemos seguir buscando culpables y juzgando las cosas que suceden, esperando que otros fructifiquen. Nuestra responsabilidad es reconocer al viñador, dejarnos cuidar de Él y dejar que haga en nosotros todo lo que Él sabe que tiene que hacer para que finalmente llevemos fruto. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. ¿Qué tal si oramos? Cierra sus ojos un momento, nos preparamos para la Santa Cena y le damos gracias al Señor porque tenemos ese viñador que sabe de qué manera hará que demos fruto. Yo no sé en qué área necesitamos dar fruto. No sé, cada uno sabe, quizás como hemos hablado de pronto como matrimonios, no sé, otras áreas donde sabemos que necesitamos dar fruto. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Tan perfecta, tan precisa. Tú no hablabas palabras por hablar. Tú no decías palabras por decir. Tú no te congraciabas con nadie, Señor, sino que siempre tenías algo para decirnos. Y así como a ellos, Señor, a nosotros nos dices hoy que ahí estás, que tú eres ese viñador, que aunque sabes que nos mantenemos, Señor, nos la pasamos buscando culpables, echándole la culpa al gobierno, a los otros gobiernos, a los malos. Gracias por recordarnos, Señor, que nuestra vida no es para buscar culpables, sino para asumir nuestras responsabilidades de dar fruto. Señor, si los que te conocemos diéramos fruto en todo, como esposos, como esposas, como padres, como hijos, si nosotros diéramos, Señor, fruto como ciudadanos, seguro, Señor, que esta realidad sería otra. Y quizás, Señor, eso no lo podemos determinar ninguno de nosotros. Eso solamente lo puede determinar aquel que nos plantó. Pero seguramente, Señor, muchos de nosotros, lo único que merecemos es ser cortados, porque no hemos dado el fruto esperado en algunas de esas áreas de las que hemos hablado. Pero gracias, Señor, por ese viñador que está ahí listo, Señor, a no darnos por perdidos. Señor, mira quiénes estamos aquí. Quizás seguimos enfocados en el otro, enfocados en el jefe, enfocados en el esposo o en la esposa, enfocados en otros, pensando que si ellos cambiarían, seríamos felices y todo sería mejor. Enfocados en los padres, enfocados en la misma iglesia, Señor, enfocados en otras cosas. Y nos olvidamos, Señor, lo que tú acabas de decir acá. Primero ustedes arrepiéntense, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Señor, y quizás más de uno de nosotros tenemos que decirte en este momento, ayúdanos a llevar el fruto, Señor. Tú sabes en qué área necesitamos llevar fruto, Señor. El fruto del carácter. Tú sabes, Señor, en qué área necesitamos, Señor, crecer en el fruto de la paciencia, de la bondad, del dominio propio, de la fe, del amor, del gozo. Tú sabes, Señor, en qué área necesitamos que tú, Señor, nos riegues, nos cuides, nos abones para que llevemos ese fruto, Señor. Quizás, Señor, más de uno ahí donde estamos, Señor, con nuestros labios en la mente, te estamos diciendo, Señor, yo necesito eso. Yo quiero dar fruto en esto, Señor. Yo quiero, Señor, enfocarme en ti. Por favor, ayúdame a llevar fruto en esta área. Ayúdame, Señor. Gracias, Señor, por no desecharme,
por no darme por perdido. Gracias, Señor. Y ayúdame a llevar ese fruto que tú quieres que yo lleve. Señor, gracias, porque lo que tú hiciste en esa cruz es suficiente y tú harás que dé ese fruto e insistirás, Señor, no un año, quizás más, pero tú, Señor, nunca, Señor, nunca como este viñador me darás por perdido y te agradezco, Señor. Gracias por tener esa certeza, Dios. Gracias te damos, Señor.